Sean bienvenidos a este estudio bíblico de Aclarando la Confusión Carismática Pentecostal. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección 12 llamada La lucha espiritual y demonización. Este es un tema que es muy controversial y por supuesto queremos que lo estudiemos a la luz de lo que la palabra enseña. Queremos ser responsables en cuanto a este tema, porque es un tema muy confuso dentro del movimiento carismático pentecostal. Por eso queremos estudiar este tema, revisando qué es lo que dice la Biblia en cuanto a este tema. Qué es lo que enseña la palabra de Dios, que es la autoridad final en cuanto a este tema. Entonces, para empezar, vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, queremos darle gracias por su infinita misericordia y el gran amor con el cual nos ha amado. Le suplicamos, mi Señor, que no tome en cuenta nuestros pecados. Somos pecadores y fallamos a cada momento de pensamiento, de palabra y de hecho. Queremos decírselo, Señor, y admitimos el fracaso que tenemos ante usted en cuanto a nuestros pecados. Queremos pedirle sabiduría que proviene de lo alto a fin de poder estudiar este tema con denuedo y que su Santo Espíritu nos asista para poder entenderlo a la luz de su palabra. Se lo suplicamos. Satanás es poderoso y tiene mucha experiencia de muchas cosas. Aunque usted tiene que saber que Satanás está lanzando flechas, dardos, está tirando y está muy tarde. Dice y no más y te ponga creyentes en la vida. Primero, como sin protección. Como espiritual que tiene una de las grandes en la actualidad de las iglesias es el interés en la guerra espiritual y en los demonios. Este interés ha hecho que se escriban muchos libros y ha contribuido a que muchos predicadores e iglesias pongan su énfasis en la actividad demoníaca. Si usted todavía no ha encontrado a alguien que enfatiza esta actividad demoníaca, muy pronto lo va a encontrar en los medios de comunicación, en un libro o aún puede ser en local donde. Para muchos creyentes, el conocimiento de los demonios es la llave para resolver los problemas de su vida. Y sean estos la envidia, la sensualidad, las enfermedades físicas o mentales, la depresión, como otros problemas de salud. Hagamos una pregunta, ¿pero qué demonios son los demonios? Podemos preguntarnos, ¿qué clase de demonios hay? ¿Qué es la posesión? ¿Debemos temer a los demonios en nuestro andar diario como creyentes? Bueno, vamos a tratar de responder estas preguntas a través de este estudio basado en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Una de las cosas que necesitamos recordar es el notable caminar en medio de la lucha espiritual. Y esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Entonces déjenme que veamos en primer lugar lo que capacita a un creyente, lo que le da fuerza o poder a un creyente. Lo vemos en el versículo 10. Pablo dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos. Noten de que Pablo ha dicho un par de cosas que son importantes para los creyentes, por eso dice por lo demás. Y él se está refiriendo a creyentes porque les dice hermanos míos. Pablo dice fortaleceos en el Señor. La fuerza no procede de ningún otro medio, sino solo del Señor. Y por eso el versículo termina, y en el poder de su fuerza. Las fuerzas están en el Señor, no en nosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se obtiene el poder para pelear esta guerra espiritual que es real, muy real? No es algo que ocurre lejos de nosotros, sino que es algo real dentro de nosotros todos los días. Ahora, el término hermano se usa para designar a los creyentes en Cristo en el versículo 10. Pero también los creyentes son ordenados a estar capacitados para la lucha espiritual. Es a los creyentes, el término en este caso, los creyentes deben de estar capacitados o tomar la fuerza del Señor Jesucristo.
¿Por qué es importante esto? Porque en el griego la palabra es endunamo, que viene de la palabra dunamis o dinamita, que significa poder. Ahora, veamos un poco de gramática en este versículo 10, un poco de gramática griega. Por ejemplo, ¿en qué tiempo está la palabra? Está en el tiempo presente continuo. En otras palabras, esto debe de ser una actividad todo el tiempo. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, cuando estamos manejando, cuando vamos caminando, cuando estamos jugando, cuando estamos descansando, cuando estamos platicando, etcétera, etcétera. Debe de ser todo el tiempo. ¿En qué voz está la palabra? Está en la voz pasiva. ¿Por qué está en la voz pasiva? Siempre en el griego la voz pasiva significa que alguien hace la acción y el que toma la opción voluntariamente de tomar de la otra persona es la que se beneficia. Es que en este caso el Señor Jesucristo es el que tiene la fuerza y yo me beneficio de esa fuerza. Por eso está en la voz pasiva. Porque es el Señor quien nos fortalece. En realidad debería decir siendo fortalecidos todo el tiempo. ¿Y en qué modo está la palabra? Está en el modo imperativo. No es una sugerencia. Mi estimado hermano, este es un mandato de parte de Dios. En tercer lugar, los recursos para estar conectados con la lucha espiritual vienen del Señor. Ahora, ¿por qué usted tiene este poder a su disposición? Bueno, en primer lugar quiero decir que el poder del Señor no viene de la radio, ni de la televisión, ni de cualquier predicador. Vienen del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué usted tiene este poder a su disposición? Está disponible para todos, pero voluntariamente necesitamos tomar la fortaleza que el Señor provee. Y especialmente porque usted está en el Señor. Y si usted es un creyente en Cristo, usted fue colocado por el Espíritu Santo en Cristo cuando creyó en Él. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Es una verdad posicional que debe recordar siempre. Estamos protegidos por nuestra posición en Cristo, pero también nuestra condición es importante. Por eso debemos confesar siempre nuestros pecados, para tener comunión con el Señor. Porque de Él viene nuestra fortaleza para pelear la guerra espiritual. Entonces veamos en segundo lugar el combate de un creyente. El combate de un creyente lo encontramos reflejado en los versículos 11 al 13. Pablo dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Entonces la orden es que Dios quiere que usted se vista de toda la armadura de Dios. Ahora, esto no es una sugerencia, es algo que debe de hacerse voluntariamente porque es un mandato. En cuanto al propósito, necesitamos ver algunos asuntos en cuanto a la armadura de Dios. ¿Por qué dice Pablo que nos vistamos con la armadura de Dios? Porque obviamente no lo estamos condicionalmente. Si todos los creyentes estuviéramos todo el tiempo vestidos con la armadura de Dios, no habría necesidad de que Pablo escribiera. Es como cuando les decimos a los niños que se pongan los zapatos antes de irse a la escuela. ¿Por qué se lo dice usted a su hijo? Porque no los tiene puestos aún. Así es con nosotros los creyentes. Debemos ponernos toda la armadura de Dios, no una parte solamente. La palabra vestidos viene del griego enduo, literalmente hundirse en algo, entrar o meterse dentro de. Está en el modo indicativo o imperativo, porque es una orden. Está en la voz activa porque nosotros tenemos que ejecutar esa acción. Ponernos la armadura de Dios es la acción que nosotros debemos de tomar voluntariamente. Está en el tiempo presente continuo. Esto quiere decir que debe de hacerse todo el tiempo. En segundo lugar, el propósito. El propósito para esto es que el mandato
que se pide para poder estar firme en medio de la lucha espiritual. No estar firme significa que estás balanceándose, tambaleando de un lado a otro. No importa cuál sea la circunstancia, tenemos que pararnos en la palabra de Dios. La palabra firme se repite en los versículos 11 y 13. Ahora, ¿qué significa esto entonces? Esto quiere decir que tenemos que estar bien enfocados en nuestra posición, en Cristo, para hacer frente al enemigo y cuidar nuestro ministerio que nos fue encomendado por el Señor. Número 3. El enemigo, en cuanto a esto, usted necesita aguantar. ¿Necesita aguantar qué? Bueno, las acechanzas del diablo. Las acechanzas vienen de la palabra griego metodeía, es decir, engaño o fraude. Son las artimañas o astucias de Satanás. Son las trampas o tramas del diablo. Trama indica un grupo de hilos que se entrelazan para formar una tela. Cuando se trama contra alguien, generalmente hay un grupo de personas o un grupo de ideas que buscan atentar contra alguien. Eso es lo que hace el diablo. Él ejecuta todas estas acciones como hilo y las cruza de una manera que trata de enlazar al creyente por todas partes. Ahora, ¿cuáles son algunas de las estrategias de Satanás? Bueno, las tentaciones, las opresiones, influenciar a los creyentes, cuestionar la palabra de Dios. Acusa a los creyentes, siembra cizaña en la iglesia, trama guerra espiritual contra nosotros. Trata de impedir que se predique el evangelio por medio de enfermedades, problemas con los creyentes de la iglesia. Posesión, él se opone al evangelio, etcétera, etcétera. Engaña a los creyentes, incita tribulaciones contra los creyentes. Y esto lo podemos ver, como dice Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 10, encontramos algo que Juan escribió acerca de esto. Y vamos a leerlo para tener un énfasis de lo que Juan entendió acerca de este tema. Satanás siempre va a tratar de enfadar o de buscar tribulaciones entre los creyentes. Y en el versículo 10, que es el contexto de las 7 iglesias, y en este caso de la iglesia de Esmirna, dice, Jesucristo mismo dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Noten que aquí en el versículo 10 dice que vas a padecer. También dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero el propósito es para que seáis probados. Y tendrán tribulaciones, no dice alguna, sino muchas tribulaciones. Ahora, esto es importante porque este es el trabajo de Satanás. Entonces, los varios rangos de demonios, en el versículo 12, encontramos rangos de demonios, que hay muchos demonios y están bien organizados como ejército, con el fin de llevar a cabo sus planes de hacer guerra espiritual contra la iglesia. Pero recordemos que esta guerra espiritual no es contra carne y sangre, sino de carácter espiritual. En otras palabras, su esposo, su esposa, no es el problema. No es la suegra ni el suegro, ni la cuñada, etc. Nadie de carne y hueso, sino Satanás. Pero él usa a muchas personas para confundirnos, atemorizarnos y debilitar nuestras fuerzas espirituales. Hoy Satanás está metido en los gobiernos, está metido en el sistema político, está metido en todos los sistemas. Y por eso no se trata con personas, se trata de Satanás. La palabra lucha se refiere a una batalla cuerpo a cuerpo y se usaba para referirse a la batalla entre gladiadores en el Coliseo romano. Los creyentes somos gladiadores en el campo de batalla y debemos estar mentalmente, emocionalmente y físicamente listos para esta lucha espiritual. En esta batalla,
El yelmo es muy importante. Si lo perdemos, nuestra mente será un blanco fácil porque nuestra batalla las libramos ahí, en nuestra mente. Y allí el enemigo puede derrotarnos fácilmente. Satanás ataca primeramente nuestra mente y luego los ojos. Un soldado sin ojos no puede luchar. La fe es nuestra visión espiritual. Dejamos de creer en las promesas de Dios, no creemos que Él va a protegernos, no creemos que va a fortalecernos, no creemos que Él va a cuidarnos, no creemos que Él está con nosotros, etc. Así como le pasó a Sansón, puede pasarnos a nosotros también. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se describen estos rangos o posesiones? Bueno, en primer lugar, se describen como principados. Principados viene del griego arque, de primer orden, de primer lugar en rango de autoridad. Cumbre, cimiento, dignidad, magistrado. Primero, eso significa principado, que está en primer lugar de rango, como los generales en los ejércitos del mundo. Demonios que tienen rangos de generales y son millones de ellos. Por otro lado, tenemos las potestades, del griego exousia, autoridad, facultad o potestad, derecho, habilidad, como los coroneles en el ejército. En tercer lugar están los gobernadores de las tinieblas. En el griego es cosmocrator. Cosmo es mundo y krator, poder, gobierno. Entonces esto contrasta con pantocrator, que significa omnipotente. Que esto es un atributo solamente de Dios y de Jesucristo. Y por otro lado están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La infantería que Satanás tiene está aquí entre todas estas huestes espirituales. Porque Satanás tiene una milicia bien organizada y bien organizada para llevar a cabo sus objetivos. Y ha designado posesiones de rango, de autoridad a muchos de sus demonios. Los primeros 3 rangos hablan de esto. Por esto, la guerra espiritual es un asunto extremadamente serio y debemos siempre estar alertas en el plano espiritual para reconocer las tramas de Satanás. Pero Jesucristo ya venció a Satanás y esto debemos de saberlo, y a sus milicias también. ¿Y cuándo las venció? En la cruz del Calvario. Y nosotros hemos sido crucificados juntamente con Él. Hemos sido sepultados juntamente con Él. Y hemos sido resucitados juntamente con Él. Así que nosotros ya tenemos victoria posicional en Cristo Jesús, pero no prácticamente. Por eso se nos da el mandato de vestirnos de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿existen muchos demonios? La pregunta es, ¿existen muchos demonios? Sí, existen millones de millones, miles de millones. La tercera parte de los ángeles cayó con Lucifer. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 4. Dice el capítulo 12 del versículo 4, versículo 4 del capítulo 12, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces vemos también aquí, en el caso Marcos capítulo 5, versículo 1 al 9. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo,
Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces, vemos aquí una legión romana que se componía más o menos de 6,000 hombres. Y en Apocalipsis 12, 3 y 4 también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, la pregunta, ¿existen los demonios de envidia, lujuria y depresión? La respuesta es no. La respuesta es no. La Biblia describe estas cosas como obras de la carne en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y cuando decimos que tenemos un demonio de envidia, no reconocemos nuestra carnalidad y culpamos al diablo. Esta es una irresponsabilidad de los creyentes, y entre los carismáticos mucho más esto. Ahora, ¿qué es una posesión demoníaca? Bueno, una posesión demoníaca existió en los tiempos de Cristo y él tuvo que lidiar con ello. La posesión demoníaca es actuar bajo el demonio de un demonio. Estar poseído por un demonio en el griego es daimonizomai, poseído por un demonio. Esta es la primera vez que se menciona este término en el Nuevo Testamento. Y si vemos en el caso de Mateo 4, 24, vamos a encontrar este tema de los demonios. Pero es un asunto que sucedió específicamente en el ministerio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento con Pablo y los demás no encontramos enfáticamente este tema. En el capítulo 4, en el versículo 24 de Mateo dice así: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Este era un tema en el contexto del ministerio de Jesucristo. Y ya vamos a ver por qué. Entonces la pregunta, ¿qué puedes aprender del ministerio de Jesús a los endemoniados? Bueno, en particular, hay muchas citas, y cuando Cristo estaba presente, en este caso, hubo una actividad demoníaca como nunca hubo en la tierra. La pregunta que pueden hacerte es, ¿por qué? Bueno, quiero darte la respuesta en este caso. En el ministerio de Jesús, la demonización sucedió para tratar de evitar que fuera a la cruz. No hay ninguna mención de endemoniados en las epístolas. ¿Y por qué no? Porque Cristo ya había muerto. Pablo no se vio en la necesidad de hablar en las iglesias con respecto a este problema, porque no era un problema de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿puede un creyente en Cristo ser poseído por demonios? La respuesta enfática es no, porque está habitado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué puedes aprender del ministerio de Jesús a los demonios? Bueno, en primer lugar, que los demonios pueden ocasionar problemas físicos en una persona, pero no toda enfermedad es inducida por los demonios. Y esto es importante por lo que dice Mateo 8, 14 al 16. Jesús dice, vino Jesús a casa de Pedro. En este caso, Mateo está describiendo que vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, estar enfermo por causa de un demonio no quiere decir que el creyente está endemoniado. Job estuvo enfermo por causa de Satanás, pero no estaba endemoniado. Este quiere decir que la influencia no es lo mismo que posesión. Ahora, en el caso, como número 2, los demonios fueron expulsados de las personas por la palabra de Jesús. Lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 16. Él solo tenía que decir una palabra y ellos salían. Dice el versículo, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios,
y sanó a todos los enfermos. En tercer lugar, los discípulos, a los discípulos se les dio autoridad por Jesús de expulsar los demonios, pero ellos no tenían la autoridad o no tenían este poder. Se les fue otorgado por Jesucristo. Ahora, ¿qué es importante en esto? Bueno, el versículo 1 al 8 del capítulo 10 de Mateo dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera. Ponga mucha atención en esto porque no es lo que sucede hoy día. Y para sanar toda enfermedad en toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. A estos únicamente se les dio autoridad de hacer esto. A los apóstoles y las demás personas que hoy dicen tener esto, no sucede así. Porque no es un asunto contextual ahora. Es un asunto de que Jesús en el contexto tuvo que hacerlo para poder derribar el problema que había en el contexto de su ministerio de tener la muerte de él. Y por eso dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora, entonces aquí, en el sentido de los discípulos, es un asunto exclusivo para ellos. Veamos en cuarto lugar, los demonios sabían quién era Jesucristo y el poder que tenía sobre ellos. Le tenían miedo porque podía mandarlos al abismo. Noten lo que dice Marcos 1, 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Noten que el espíritu reconoce a Jesús y también sabe lo que ha de hacer. 5. Los demonios no eran capaces de resistir el mandato de Jesús de salir de la persona a quien tenían demonizada. Marcos capítulo 1, versículo 23 al 27. Vamos a leer el 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Entonces, él tenía esa autoridad. Y en punto 6, los demonios eran capaces de resistir a la orden de los discípulos de salir de la persona. Por su incredulidad y la falta de oración, ellos no podían hacerlo personalmente. Pero Jesús les había dado autoridad, aunque en este caso no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Veamos. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo. Y cruje los dientes y se va sacando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño.
y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces ve, ¿cuál fue el problema de los discípulos? Fue el problema de su incredulidad y la falta de oración. Entonces vemos aquí en punto 7, la demonización envolvía que los demonios invadían y controlaban a la persona. Invadían y controlaban a la persona. Vemos aquí en Marcos 9, 26 al 29, dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, y de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esto no significa que debemos de hacer esto nosotros, porque es un asunto exclusivo del ministerio de Jesús, no es algo que debe de repetirse hoy día. Pero muchos pastores pentecostales carismáticos practican este tipo de cosas como si fuera una norma. Jesús no está ordenando aquí hacer esto a la iglesia. Recordemos que en este contexto la iglesia no existía todavía. Jesús no había muerto aún. Pero estas cosas sucedían para detener su muerte en la cruz del Calvario. Satanás estaba envuelto en este plan demoníaco precisamente para entorpecer y en cierta medida Jesús, Dios estaba tratando esto con Jesús para poder demostrar quién era Él ante los fariseos, los saduceos y los escribas y publicanos en este caso. Y toda la crema nata del pueblo de Israel y los religiosos. Entonces la pregunta es, ¿puede un creyente en Cristo ser poseído por demonios? Bueno, vamos a dar algunas razones y la respuesta es no. Enfáticamente no. Y las razones son estas. Porque no hay evidencia en la Escritura de un creyente que haya sido poseído. Si ustedes buscan desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no vemos un creyente poseído. Sí vemos creyentes influenciados, que es otra cosa, pero no poseídos. Ahora, el apóstol Pedro fue influenciado por Satanás, pero no poseído. Judas sí fue poseído porque no era creyente. Ahora, en segundo lugar, porque el cuerpo de un creyente es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora ahí. Y lo vemos en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces notan, si el Espíritu de Cristo no está en el creyente o el Espíritu Santo no está en la persona, no es de Dios. Pero si está, entonces es de Dios y por lo tanto nadie más puede poseer el cuerpo del creyente. Primera de Juan 4:4 dice, hijito, él está hablando con creyente, vosotros sois de Dios, es posesión de Dios y los habéis vencido. Y Juan dice aquí, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando dice mayor es el que está en vosotros, está diciendo que está dentro de. Y ese es refiriéndose al Espíritu Santo. Ahora, en 1 Corintios 6, 19 al 20, todavía más aclara este tema. Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Note que dice que el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, está dentro de, el cual tenéis de Dios, Dios lo dio, y que no sois vuestros, está hablando del cuerpo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, este cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, es de Dios. Número 3,
Porque si los demonios pueden entrar en el cuerpo de un creyente, ellos podrían ver que ya está ocupado. Los demonios vieran que el Espíritu Santo está ahí, por lo tanto no podrían entrar. Mateo 12, 43, 45 aclara esto. Dice que cuando el espíritu inmundo, y esto está hablando de un hombre natural, está hablando de un inconverso, no está hablando de creyentes. Por esto no puede aplicarse a creyentes porque el contexto dice hombre, no dice creyente, o no dice el justo, o no dice, está refiriéndose a un hombre moral. Por eso Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, es decir, que ahí estuvo poseyendo ese cuerpo. Él dice, ¿de dónde salí? Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Noten que dice moran, es decir, dentran en el cuerpo. Y el postrer estado de aquel hombre, otra vez, se refiere a un hombre natural, un hombre no convertido, un hombre no salvo. Viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, esto es como ir a un hotel y entrar a la habitación y encontrar a alguien ahí ocupando la habitación. Entonces, yo no me quedaría ahí. ¿Por qué? Porque ya está ocupado. Entonces, número 4, porque no hay instrucciones dadas a los creyentes en la era de la iglesia, en las epístolas sobre cómo tratar con la demonización de cristianos. No hay instrucciones. No hay instrucciones sobre esto. Ahora, ¿por qué los creyentes cambian su posición doctrinal sobre este tema? Es sencillo. ¿Por qué lo cambian? ¿Por qué los creyentes mueven doctrinas a este tema? ¿Por qué los creyentes cambian su posición doctrinal sobre este tema? Bueno, déjenme darles las razones. Porque ellos mal diagnostican el problema de los creyentes. En vez de hablar de las obras de la carne, hablan de demonización, siendo irresponsables, añadiendo aún las enfermedades como si fuera posesión demoníaca. Es más, a la pobreza, a las enfermedades, al COVID-19 le llaman demonios. Esto lo hacen los pentecostales, los carismáticos. Esto no es un tema de la iglesia, no debería de ser denominacional. Y esto es por atribuir al trabajo de la carne el estar demonizado. A todo lo que es obra de la carne le llaman demonización. Y también por mezclar creyentes con incrédulos, por no hacer una exégesis bíblica de los textos y descubrir realmente a quiénes está refiriendo el escritor. Y también por usar la experiencia en vez de la Biblia como la autoridad final. Por ser irresponsables y no revisar exegéticamente los textos y hacer malas observaciones, malas interpretaciones y por supuesto tener como resultado una mala aplicación. Entonces, en segundo lugar, porque ellos malentienden la autoridad de un creyente. Ellos malentienden la autoridad de un creyente. Dicen, si usted es creyente, tiene poder para expulsar demonios, sanar enfermos, levantar paralíticos, etc. Esta autoridad, perdóneme, fue dada únicamente a los apóstoles. No ha sido otorgado a ningún creyente. Esto le compete a Dios exclusivamente, no a los creyentes. Entonces, en tercer lugar, porque ellos hacen mal uso de varios pasajes de la Biblia, tuercen los versículos bíblicos y hacen parecer que un creyente puede ser poseído. Esto es peligroso. Para finalizar, tenemos la tercera parte que habla acerca de la armadura de Dios. En el capítulo 6 de Efesios, versículo 14 al 20, Pablo dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Entonces veamos un poco que en el versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dios ha provisto para cada creyente entonces el cinturón de la verdad. El cinturón se refiere al ancho cinturón de cuero que llevaba el soldado para protegerse. Debemos rodearnos de la verdad de la palabra de Dios todo el tiempo. Esta debe ser el cinturón que junta y sujeta los mantos largos de modo que el soldado cristiano puede actuar sin traba. Se asemeja a los judíos en la noche de la Pascua en Egipto, que comieron con los lomos ceñidos, listos para salir. En segundo lugar, tenemos la coraza de justicia. La coraza era una especie de chaleco de cuero o de metal que protegía la parte superior del cuerpo del soldado. La justicia de Cristo imputada a nosotros por la fe es una coraza contra los dardos del diablo. En tercer lugar, calzado con el Evangelio. El soldado romano llevaba botas que hacían más firme su marcha. Es exactamente así como un creyente debe de estar. En cuarto lugar, escudo de la fe. Se refiere al escudo grande de metal o de cuero, capaz de detener los dardos de fuego del enemigo. La fe vence al maligno apagando sus dardos de tentación, ira, deseos carnales, etc. Por quinto lugar, tenemos el yelmo o casco de la salvación. Es lo que más ataca a Satanás, porque ahí está la mente. Debemos cuidar nuestra mente. Sexto lugar, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada de dos filos. Esto lo dice Hebreos 4:12. Y en séptimo lugar, tenemos el arma de la oración. Esto debe de usarse todo el tiempo. Los creyentes debemos de hacer como lo que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Orad sin cesar. Debe de ser algo que debe hacerse todo el tiempo. Se mencionan 3 prendas de vestir: la coraza, el cinturón y la sandalia. 2 armas defensivas, el yelmo y el escudo. Y 2 armas ofensivas, la espada y la oración. Ahora, ¿cómo todo esto se aplica a usted? Bueno, aunque nuestro enemigo es muy poderoso y grande, hay alguien más grande y poderoso que lo venció por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha vencido a Satanás por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es algo que debemos de entenderlo, aplicarlo y creerlo en nuestro diario vivir. Que la paz de Dios sea con todos nosotros.